Ahora sí. Bueno, a ver. Bueno, menos mal que se pudo otra vez. Bueno, entonces, con respecto a los derrames pleurales, y estamos hablando solamente de radiografías, todavía no estamos metidos con tomografía, pero recuerden que las tomografías nos dan un detalle mayor con respecto a incluso a los derrames. Entonces, pero de todas maneras, el primer método que se debe usar para la sospecha de derrames pleurales es la radiografía del tórax. En urgencias, muchas veces para ver derrames pleurales e incluso neumotoras, se usa también la ecografía. Después de todo esto, entonces sí va uno a buscar lo que es ya la tomografía. Pero bueno, derrames pleurales en tórax común y corriente. Aumento de los transudados por aumento de la presión capilar, disminución de la presión oncótica cuando hay desnutrición, cuando hay síndrome, sobre todo en la desnutrición, entonces hay disminución de la presión oncótica y se produce líquido. Los síndromes nefróticos. Y en otros mecanismos no precisados, exudados. ¿Cuándo es un exudado? El exudado generalmente es secundario a un proceso inflamatorio. Entonces se produce infecciones bacterianas que hacen que aumente la permeabilidad capilar. En las neoplasias también. Entonces, por eso, muchas veces cuando hay derrames pleurales evidentes con sospecha de tumores, uno toma líquido. Se toma una muestra de líquido del derrame pleural y se manda a citología. Y la citología le dice si hay células malignas o no. Eso es muy sencillo. Las embolías pulmonares, la extensión de enfermedades del aparato digestivo, por ejemplo en las pancreatitis pueden haber derrames, enfermedades del colágeno, etcétera, etcétera. Entonces, el uno son transudados y el otro son exudados. Entonces, cuando ustedes vean que, a ver, cuando ustedes tienen un proceso infeccioso de la pleura, ¿cierto? Entonces, ahí es donde vamos a mirar desde el punto de vista del tórax qué se puede encontrar. Aquí tenemos una serie de imágenes en las cuales ustedes ven perfectamente los derrames pleurales. Aquí hay un derrame pleural basal izquierdo. Des en cuenta que hay borramiento del ángulo costofrénico con imágenes en menisco. O sea que esto le da aquí como la vueltica aquí, esta vueltica. Recuerden, curva 7, no me acuerdo el nombre del signo que le daban los franceses. Y aquí ustedes ven perfectamente que hay un lado en el cual este que se ve a todo lo largo, ¿cierto? Que está desde acá hasta acá, esta línea diafragmática que se va de aquí sigue hacia adelante, que corresponde al lado derecho. Y esta que se ve hasta aquí nomás es del lado izquierdo, o sea que hay un derrame pleural izquierdo basal posterior, igualito en la imagen de menisco, y se dan cuenta que hay velamiento, porque aquí no hay tejido pulmonar sino líquido. En este segmentico pequeñito basal posterior. Aquí, esto es un hidroneumotórax. ¿Por qué digo que es un hidroneumotórax? Porque hay nivel hidroaéreo aquí. Entonces, vean, en cuenta que además de que aquí hay el menisco, esto está velado por el componente líquido y el aire dentro del hidroneumotórax que hace el nivel hidroaéreo. En esta placa medio lateral transtorácica derecha pueden ver acá derrames pleurales. Otra vez derrame pleural izquierdo, el signo del menisco, y este es un derrame pulmonar marcadísimo del lado derecho que solamente está ocupando prácticamente todo el emitor derecho, y por lo mismo ustedes se dan cuenta que esto que es bien aumentado de densidad por el derrame se ve que va más allá de la línea media, como si hubiera un desplazamiento del mediastino en sentido contralateral.
Otra vez, el signo del menisco, esto en el lado izquierdo, este en el lado derecho. Un derrame pleural masivo, mire, vuelvo y lo repito, toda la densidad, y esto hace que se prolongue más allá de la línea media, prácticamente está bordeando el perfil derecho de la silueta cardíaca. Y acá seguramente viene bien abajo, o sea que desplaza el diafragma en sentido inferior, porque es a presión, a presión. Miren los pequeños derrames pleurales basales posteriores. Tiene signo del menisco con borramiento del ángulo costogránico posterior. Y dense en cuenta aquí cómo está el pequeño derrame en la imagen con tomografía. Otra imagen de tomografía que muestra perfectamente el derrame. Recuerden, hay algo, ahora pues que más adelante pueda mostrarles, que la ocupación por derrame, el derrame es pleural, produce un efecto de presión sobre el tejido pulmonar. Y ese efecto de presión sobre el tejido pulmonar puede producir esto, puede producir focos atelectásicos. O sea, se llaman atelectasias pasivas. Derrame pleural. Este derrame pleural, dense en cuenta que aquí la lineacita no es línea así como los demás, sino que se hace como una S itálica aquí. Y se ve que tiene una pared engrosada. Eso ya me está indicando que es un derrame complicado. ¿Complicado por qué? Por contenido hemático, por contenido líquido espeso, por, bueno, lo que sea. Por ese tipo de imagen que es diferente al menisco. El menisco tiene que ser suave hacia acá. Este no es un menisco suave. Mire la cantidad de líquido para que den las imágenes. En una radiografía corriente tiene que haber 175 mililitros de líquido en la pleura para que se borre el ángulo costofrénico, Aquí tiene mucho más, porque no solamente está borrado, sino que ocupa la gran parte de la base. En la radiografía en bipedestación, cuando esto es en paciente acostado, recuerde que para que el paciente esté acostado se necesita mucha más cantidad. En bipedestación 150 mililitros. En decúbito supino 500, háganme el favor. Esto es ángulo costofrénico, borramiento del ángulo costofrénico de bipedestación. Pero en decúbito tiene que tener 500, háganme el favor. Medio litro para que uno pueda ver en la radiografía la disminución de la transparencia que se forma. En la radiografía, en la ecografía pulmonar con 5 mililitros los puede uno ver en la ecografía. En la radiografía del tórax en decúbito lateral, como esta que les mostré, con 10 centímetros ya se ve el derrame pleural. Entonces, dependiendo de cómo se tome la radiografía, uno puede decir si definitivamente hay líquido libre o no. Por eso en los niños que ustedes no ven, cuando tienen dengue, estos niños, ustedes toman la radiografía y ustedes no ven nada de derrames pleurales. Pero pueden haber que se necesita por lo menos 100 o 150 para que se vea en una radiografía corriente. Y si es acostado, pues con mayor razón, más cantidad. Entonces, en estos niños, para eso usamos este método, que es sencillo, ya es acostadito. Y entonces, en este, con 10 centímetros, ya enseguida se ve el derrame pleural en los niños. Bueno, entonces aquí tenemos una cosa que se llama empiema. El empiema es un líquido espeso, infeccioso, que contiene pus y que corresponde normalmente a procesos por gérmenes que pueden producir facilito pus, que es el estafilococo, el estrococo y el estreptococo. Y entonces ustedes ven que aquí este borde se ve engrosado y el contenido aquí se ve con superpuesto al tejido pulmonar con unas áreas
de tejido pulmonar consolidado. Tiene unas consolidaciones y aquí esta se ve engrosada e irregular. Aquí ustedes ven el borde que se ha perdido, que es completamente irregular. Entonces, generalmente, cuando hay un problema de empiema, se ven varias cosas. Uno, más aumento de la densidad del líquido del derrame. Segundo, engrosamiento del contorno de la cápsula, del contorno de la pleura parietal. Tercero, presencia de tabiques. Estos son fundamentalmente los elementos para hacer diagnóstico de un empiema o un derrame pleural. La presencia de tabiques hace que el derrame se vuelva multiloculado. Entonces son derrames multiloculados con tabiques, con pared engrosada, con contenido espeso. Aquí tenemos entonces los derrames pleurales vistos en tomografía y vean aquí una pequeña atelectasia pasiva. Y entonces decíamos que estos derrames pleurales también los pueden ver por ecografía. Entonces coloca el ecógrafo y ustedes ven desde el hueso hasta donde está el contorno de la pleura una imagen hipoecoica con refuerzo acústico posterior que corresponde. Todo esto que se ve negro aquí corresponde a líquido libre en cavidad pleural. Bueno, seguimos con otro, vamos a ver si nos dejan. Yo esto lo quito de aquí. Despacito. 1. A este lo achico. 2. Este lo pido. 3. Luego me meto por acá. Bien. Toda la pantalla. Compartir. Y bueno, bien, ¿ven las imágenes? Sí, ¿Cómo? ¿Sí ven? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Ya vamos aprendiendo las cosas. Entonces, vamos con EPOC y bronquiectasias. Entonces, antes de empezar EPOC, hablemos de enfisema. Entonces, los 3 signos fundamentales de enfisema son aplanamiento de los diafragmas, aumento del volumen y de la transparencia pulmonar, porque se disminuye la trama vascular y entonces se ve hipertransparente el pulmón, y el espacio pulmonar retroesternal notoriamente amplio. Ustedes lo ven acá, un espacio pulmonar retroesternal notoriamente amplio. Esos son los 3 signos, pero hay muchos más. Entonces, que aumento del volumen pulmonar, separación de los espacios intercostales y aplanamiento de los mismos, tórax en tonel, tórax en campanario, bueno, una serie de, pero fundamental, tengan siempre en la cabeza esos, el corazón en gota, porque es como si el mismo pulmón crece y disminuye, da la sensación como si disminuyera el espacio donde está el corazón. Entonces, eso es enfisema. Que muchas veces estos pacientes tienen también procesos bronquíticos crónicos asociados, claro. Entonces, no siempre es solamente el enfisema puro. Entonces, aquí ya nos volvemos a lo que es el EPOC, las bronquiectasias. Para hacerles la bronquitis crónica, generalmente es un paciente pícnico, o sea, como brevilíneo. El enfisema pulmonar puede ser asténico, o sea, longilíneo. Este es rosado, este es como algo disminuyen mucho el oxígeno y entonces se ven un poco casi azules.
La disnea es pequeña, pero en el enfisema pulmonar sí es severo. Eso es sacando el aire, porque el aire entra fácil, pero como los bronquios están cerrados, entonces tiene que haber mucha fuerza para que salga. El esputo es abundante, claro, en la bronquitis crónica, en el otro no. Las infecciones bronquiales, pues claro, si es un proceso bronquítico crónico, pues son muchos, el mismo nombre lo dice. En el enfisema pulmonar no. Cor pulmonar, pues más frecuente. ¿Qué es cor pulmonar? Es el aumento de la presión por compromiso del tejido pulmonar que hace que aumente la presión de las pulmonares y entonces se produce lo que se llama un corazón pulmonar, o sea, con unas arterias pulmonares notoriamente engrosadas y un aumento del tamaño de las cavidades cardíacas derechas. En el enfisema pulmonar casi no. La auscultación, el ronco de sibilancia, en el otro disminución del murmullo vesicular en la radiografía. Miren, la radiografía de la bronquitis crónica es difícil porque es solamente como si hubiera un aumento del engrosamiento de la trama broncovascular y cardiomegalia. Pero entonces estos pacientes, en la medida en que avanza la enfermedad, entonces ahí sí vamos a ver todo lo que es un proceso bronquítico crónico con bronquiectasias, que ya es otro tipo, que es el final de estos procesos. En el otro, pues están lo que hemos dicho siempre, aplanamiento de diafragma, silueta cardíaca alargada, lo que es todo lo que es enfisema. En la bronquitis crónica puede ser normal, en el 21%, e incremento de la trama broncovascular. Cambio en el enfisema ya se saben todas las características. Este es un paciente que puede tener un inicio temprano de bronquitis crónica donde ustedes ven la trama bronquial ligeramente engrosada e irregular. Ligeramente engrosada e irregular. Y puede pasarse como una radiografía completamente normal. Aquí ya un poco más, ustedes ya están viendo aquí, miren, toda la trama broncovascular engrosada, los cilios prominentes, que esto sí ya es un proceso bronquítico crónico, mucho más aparente. Este es bronquítico crónico, incluso este bronquítico crónico ya tiene unas saculaciones, unas cositas como redonditas aquí que corresponden ya a ectasias ductales. Pero la confirmación de las ectasias ductales, el diagnóstico específico es con tomografía, recuerden bien. Nuevamente cambios de irritación de bronquítico crónico. De todas maneras, eso hace parte como de las enfermedades intersticiales, los bronquíticos crónicos. Es una enfermedad retículo nodular, como si fuera retículo nodular. Pero vean acá cómo está engrosada la trama broncovascular, va a ser en forma significativa. Entonces, si yo tengo dudas de esto, porque, bueno, en casi todos los procesos de sospecha de enfermedad intersticial, lo lógico es solicitar inmediatamente un TACAR, o sea, una tomografía de alta resolución, porque es la única manera de poder decir, en primer lugar, clasificar bien el proceso intersticial, si corresponde a un proceso reticular, si es en micronodular, si es retículo nodular o si es en vidrio esmerilado, que son los patrones de las enfermedades, de este tipo de enfermedad. Miren aquí, vean todas estas imágenes. Ahora, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica de POC, ellos retienen secreciones en las bronquiectasias y facilito están haciendo cambios de bronconeumonía y neumonías, focos neumónicos múltiples, acá veo, focos múltiples de neumónicos y bronquiectasias. Entonces, si yo veo bronquiectasias y veo focos múltiples, digo, este es un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son pacientes que cada 3 meses hacen neumonías.
A ellos tienen que hacerles permanentemente tratamiento desde terapia respiratoria, generalmente les hacen golpecitos en la espalda para mover secreciones, una serie de prácticas que tienen ellos para que estas imágenes disminuyan en forma significativa, tienden a desaparecer, pero con el tiempo se reactivan. Vean aquí, por ejemplo, un mundo de exaculaciones, vean, y un contorno engrosado, es como si fuera un bronquio, como en aspecto en rosario, y con dos bronquios y con paredes engrosadas. Aquí otro, miren acá otro foco igual, ya con neumonía o bronconeumonía sobreregada. Es típico de las bronquiectasias, que hacen neumonías, como ya les dije. Y vean acá nuevamente las bronquiectasias que les he dicho, miren, cómo las paredes de los bronquios se vuelven engrosadas en forma significativa. Vean acá, esto es típico de las bronquiectasias. Miren las paredes. Recuerden que yo les dije que tenían a veces, aparecían con un puntico por ahí a los lados, un puntico en el borde, un puntico como el anillo, que es lo que hace que sea más fácil el diagnóstico desde el punto de vista de tomografía. Vean acá, son carrileras. Vean estos bronquios. Se llegó a usar en muchas épocas a colocar medios de contraste en la tráquea. Era un medio de contraste especial que le permitía a uno ver la tráquea y todo el trayecto de los bronquios y ver cómo está, por ejemplo, las circulaciones de los bronquios en carrilera con paredes engrosadas e irregulares en los procesos bronquíticos crónicos. Eso se usó. Quizás, como soy de la vieja guardia, a mí me tocó hacer estos exámenes, pero pues eso ya quedó en el olvido. Todas las imágenes son similares, vean, ahí no hay nada que hacer. Entonces esto es no confundir la enfisema pulmonar con la bronquitis crónica, recordar que la bronquitis crónica lleva a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Nos vamos entonces para otra parte. Salimos de acá. Y vemos esta. Y ya nos aparece entonces edema pulmonar. Profe, ya se ven las diapositivas. ¿Qué dices? Ya se ven las diapositivas ahí. ¿Cómo? Ya se ven las diapositivas. ¿Del edema? Sí, señor. Listo, mejor, gracias. Entonces, recordar, edema pulmonar, fundamental, tengan eso en la cabeza. Es cardiogénico, ¿cierto? O edema pulmonar no cardiogénico. Y el cardiogénico es por aumento de la presión vascular. Y el edema pulmonar no cardiogénico o edema pulmonar agudo del adulto es por aumento de la permeabilidad del alvéolo capilar. Gracias en eso. Ténganlo siempre en su cabeza y hagan conciencia de eso. Y verá que eso es facilito. Entonces, el edema pulmonar cardiogénico, recuerde que se caracterizan porque los dos son componente de aumento de líquido a nivel del tejido pulmonar. Entonces, ambos van a tener de pronto imágenes muy parecidas. ¿Por qué? Porque son como si fueran focos de consolidación, porque es un patrón alveolar. Es un patrón alveolar. Entonces, van a hacer esto así. Y recuerden ustedes que las consolidaciones pulmonares son
generalmente no son de contorno rectificado, sino son de bordes irregulares y se extienden en forma irregular. Y en el edema, como en el edema es global, entonces tiende a ocupar en forma significativa ambos tejidos pulmonares. ¿Cuándo decimos que es cardiogénico y cuándo no? Entonces, uno, tengan en cuenta cardiogénico, aumento de tamaño de las cavidades cardíacas. Casi siempre hay cardiomegalia. También se asocian esas cardiomegalias muchas veces a el callado aórtico ensanchado, elongado, con prominencias del botón o lo que sea. Congestión de los cilios. Es facilito ver también cómo los cilios están congestionados. Tercero, muchas veces se asocian a derrames pleurales o a engrosamientos cisurales. Entonces, puede que no se vea un derrame pleural con borramiento de los ángulos costogénicos, pero de pronto se ve una banda laminar abombada en una base o lo que sea que corresponden a engrosamientos cisurales, y esos también quiere decir que tiene líquido en las cisuras. Entonces, líquido en la pleura, líquido en las cisuras es otro de los hallazgos fundamentales para el edema cardiogénico. Y otro fundamental, la presencia de líneas septales B de Kerlin. Líneas septales B de Kerlin. Entonces ya tenemos una serie de elementos que nos permitan hacer diagnóstico entre edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. El no cardiogénico rara vez, bueno, puede que no rara vez, pero se puede producir incluso por procesos infecciosos o traumáticos o lo que sea del tejido pulmonar. Cuando el edema pulmonar agudo se hace a expensas de una lesión directamente del tejido pulmonar, este edema, para poderlo terminar, que es quitarles después el tubo endotraqueal, es difícil, es casi muy difícil. Por eso es mucho más complicado el edema pulmonar agudo del pulmón que el edema de origen cardiogénico. Miren ustedes la congestión iliar tan grande, vean cómo está este callado, vean cómo está el corazón acá, sobre todo el corazón derecho. No veo las líneas septales, parece que hay aquí borramiento de los ángulos costogénicos. Luego este corresponde a un edema de origen cardiogénico. Ahora vean el extenso infiltrado alveolar, bilateral, casi que simétrico. Aquí tiene un foco asociado, puede que tenga además del proceso, una neumonía del edema. ¿Y este corresponde a quién? Pues este corresponde a un edema pulmonar agudo, o sea, no es cardiogénico. Vean los ángulos costofrénicos de los ángulos cardiofrénicos y vean que no tiene una silueta cardíaca grande. Esto es edema pulmonar agudo. Es lo que más ve uno en las unidades de cuidado intensivo, porque el edema pulmonar cardiogénico lo controlan los internistas mucho más fácil que este otro tipo de edema. En cambio, este es un paciente que, por ejemplo, tiene una pancreatitis o tuvo un trauma craneoencefálico y el paciente empezó a hacer dificultad respiratoria hasta que se dan cuenta que la perfusión de oxígeno a nivel pulmonar ha disminuido lo suficiente para inmediatamente intubarlo. Y esto en los pacientes, pero no tiene una falla cardíaca, sino que tiene un trauma craneoencefálico o otro tipo de enfermedad diferente, y que hace que el paciente requiera de cánula endotraqueal. Entonces casi siempre, por ahí lo saca uno, cuando tiene cánula endotraqueal casi uno siempre sabe que es edema pulmonar agudo. Bueno, entonces des en cuenta que tiene evidentemente cambios significativos con respecto al otro edema pulmonar. Este es el momento de ver el edema pulmonar en un paciente. Mire que no tiene cánula endotraqueal y mire que mejoró. Es probable que este sea de origen cardiogénico, no tenemos aquí los ángulos costofrénicos,
pero este es un edema pulmonar en estadio temprano, apenas está iniciando, y aquí, cuando ya a los días, con su adecuado tratamiento, ha mejorado de forma absoluta. Otro edema, ni para qué preguntarles. De hecho, ustedes se dan cuenta de la cardiomegalia tan gigantesca, los cilios engrosados, entonces no hay que preguntar, este es un edema cardiogénico. Y entonces, estas imágenes lineales que estamos viendo aquí se llaman líneas septales B de Kerley. Donde ustedes las encontrar casi siempre las van a buscar es aquí, hacia la base pulmonar, zonas subpleurales. Aquí. Siempre van a estar ahí. Las otras líneas A de Kerlin son diferentes y no tienen un valor específico con respecto al edema pulmonar. Entonces, este sería un edema pulmonar ¿de qué origen? Cardiogénico. Mire uno el corazón normal, véanlo. Aquí tiene procesos infiltrativos amplios, bilaterales, paralelas y basales bilaterales, incluso con signo de la silueta positiva en el lado derecho, que quiere decir que tiene una neumonía basal anterior o un foco basal anterior. Este es un edema pulmonar no cardiogénico, o sea, por edema pulmonar agudo del adulto, y mire que tiene cánula endotraqueal. Y este es un edema pulmonar cardiogénico, también tiene cánula, pero se ve la prominencia del botón aórtico y especialmente las líneas septales B de Kerley. Esto es lo que se dicen infiltrados en mariposa. Así aparezcan infiltrados en mariposa o no aparezcan en mariposa. Cuando hay infiltrados extensos bilaterales que tienden a consolidar, hay que pensar siempre en el edema pulmonar. Cuando ya aparecen así, esto es una imagen muy bonita como de libro, pero realmente no tiene mayor validez. De manera pues que eso es tener repaso del edema pulmonar. Ahora nos vamos para otro. Entonces aquí les... Por favor, ¿ven la imagen? Sí, señor. Bueno, entonces, tenemos ahora mediastino. Rapidito, mediastino. Entonces recuerden que del contorno anterior de la tráquea y el borde posterior del corazón hacen una línea y esto corresponde a mediastino anterior. Mire que hay un poco de cosas. Está el corazón, hay gran parte de bronquios aquí y están todo lo que es acá del timo, ¿cierto? Entonces ya ustedes, pensando en ese ejemplo, los quistes pericárdicos, los quistes, a veces los quistes también broncógenos o bronquiales, siempre están en el mediastino anterior. Mediastino anterior, entonces, desde esta línea que hemos dicho, hasta 1 centímetro por detrás del contorno de la columna dorsal. Entonces, este es el mediastino medio. Miren, aquí sí están casi todos los ilios, los bronquios principales, la tráquea, etcétera, por supuesto, y de parte del esófago vocal. Por supuesto que la mayoría de las alteraciones que están acá, pues están en todas estas cadenas ganglionares, están ahí, pues, ganglionares, pero ¿qué más? Estructuras vasculares. Entonces, la principal patología son estructuras ganglionares y alteraciones, malformaciones vasculares o alteraciones vasculares. Y este que es posterior, pues básicamente está aquí casi que en relación con el canal medular, entonces la mayoría de estos son así, pero pueden haber también alteraciones, por ejemplo, tumores esofágicos, que están bien posteriores, y los puede uno determinar ahí, en el mediastino posterior. Bueno, entonces,
Mediastino anterior, entonces decíamos lesiones tímicas, ¿no? Timomas, carcinoma del timo, hiperplasia del timo. La hiperplasia del timo es muy frecuente en los niños. Y esa hiperplasia del timo se caracteriza porque da, qué lástima, seguramente no tengo aquí la imagen, que es una imagen en vela de barco, especialmente derecha. Pero bueno, después si las vemos más adelante las muestro. Las hernias diafragmáticas, pero no las de Bogdalé, sino las hernias diafragmáticas anteriores, hernias yatales, generalmente tienden a localizarse en la parte anterior del mediastino. Los quistes, ahora se acuerde, pleuroperikárdicos. Algunas linfadenopatías, claro, sobre todo las malformaciones linfáticas en los niños tienden a localizarse hacia la parte anterior. Los tumores de células germinales, eso sí, métanlo en la cabeza, casi siempre son anteriores. La grasa epicárdica, que yo creo que les mostré allá cómo es que hay la grasa, casi todas las personas todas tenemos grasa alrededor de la silueta cardíaca, pero algunos muchos más, y entonces se forma una capa grande de grasa epicárdica. Y las hernias de Morgagni, que son hernias hiatales. Eso es mediastino anterior. Mediastino medio, el bocio endotorácico. El bocio está localizado hacia el aspecto anterior e inferior del cuello, alrededor de la tráquea, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Cuando se crece, baja derecho y al bajar derechos se localiza en el mediastino medio. Mami, Concha, aló, ya, Conchita. Entonces, los quistes de duplicación broncogénico y esofágico. Aquí está. Las adenopatías. Esto debe ser mayúscula grande, las adenopatías. Y la patología vascular neurismática. Estas dos son quizás las más frecuentes. El bocio endotorácico, pues sí, también, pero estas dos son muy frecuentes. Lesiones traqueales y esofágicas. Masas de mediastino posterior, quistes de duplicación esofágica, tumores neurogénicos. Esa. Tumores neurogénicos. Abscesos paraespinales. Entonces, cuando hay un proceso de inflamación bacteriana o tuberculosis de la columna, entonces, cuando es bacteriana, hacen como no recuerdo. Ellos al lado y lado de la columna se ve como un levantamiento que corresponde, o unas pequeñas masas, pequeña masa bilateral que corresponden a abscesos. Esos abscesos en los pacientes que tienen un proceso bacteriano, pues generalmente son por pus. Y en los pacientes por tuberculosis se llama absceso frío, así le dicen. A los pacientes por tuberculosis que tienen abscesos paraespinales se llama absceso frío. Meningoceles laterales, meningocele generalmente son posteriores, que hacen espinas bífidas, o sea que el arco posterior de la columna no se forma, sino que deja un espacio abierto. A través de ese espacio abierto puede salir un meningocele lateral, meningocele posterior. Pero algunas veces puede haber un defecto lateral y entonces puede formar un meningocele lateral, que es el que va a uno poder ver en el mediastino posterior. Pero generalmente tumores neurogénicos y abscesos paraespinales. Aquí me dicen, ¿qué falta? ¿Qué nos faltaría en esta sola radiografía? Nos falta que hacerle la lateral. En la lateral no podemos ver nada. Pero,
¿Cómo se hace para hacer diagnóstico de las masas mediastinales? Pues claro, la radiografía del tórax a primera instancia y que sugiere un probable diagnóstico. Pero inmediatamente se debe hacer tomografía, inmediatamente, porque le da más sensibilidad de localización, porque le da también densidad del tejido que va a estar viendo y puede determinar un diagnóstico a tiempo. Por ejemplo, aquí, con la radiografía sola de pronto puede uno ver algunas calcificaciones o algo, y algunas veces no las ve, pero aquí sí las ve muy claritas. Y puede ver la grasa, estas cositas negras que están aquí son grasa. Entonces esto es un teratoma, que es, vimos que tumores embrionarios que son generalmente de localización en mediastino anterior. Y ahí está en localización anterior. Los quistes tímicos también son de localización anterior. Quistes tímicos. Vean acá las imágenes axiales y aquí la reconstrucción coronal y sagital del tórax, donde podemos ver la localización anterior. Mediastino medio. Aquí tenemos un quiste broncódeno que puede ser anterior o medio. Por la localización del bronquio, depende del bronquio que lo contenga. Esos quistes generalmente tienen líquido, un líquido que tiene, a veces no es ni tan limpio, aquí tiene también un componente sólido en su aspecto posterior. La aorta torácica, ¿sí ven? Entonces, para que se den cuenta que hay una marcada elongación del callado aórtico y evidentemente esto puede ser un aneurisma de la aorta torácica ascendente. ¿Y dónde se localiza? En el medio, eso no se localiza. No. Miren acá, todo esto tiene componente líquido alrededor del callado aórtico que le pusieron medio de contraste. Entonces se va a interpretar en la radiografía como una masa, pero ahí en la tomografía entonces se dan cuenta que eso corresponde directamente a una dilatación de la aorta por un aneurisma de la aorta con componente en la pared totalmente amplio y por contenido hemático. Es un hematoma intramural de la aorta descendente. Y miren en la base posterior. Entonces esta masa del mediastino, miren aquí que es posterior, ¿sí lo ven? Perdón, aquí que es posterior, aquí posterior, y aquí que es de la línea media. No está acá, ni está ni por acá, ni por ahí. Está exactamente pegado aquí a la columna, pegado a la columna en el aspecto lateral, aquí pegado a la columna en su aspecto posterior. Entonces un neurogangliobastoma. Entonces los tumores neurológicos son los fundamentales a nivel del mediastino, que no se olvide. Aquí, por ejemplo, estamos viendo ya una alteración de las, aquí, de la parte hacia el foramen neural, que está abierto y entonces se produce una masa que seguramente es un neurinoma o ganglioma o schwannoma o lo que sea. Bueno, entonces, recordar entonces nuevamente la división del mediastino. Algunos autores hacen división del mediastino en superior e inferior y entonces trazan una línea horizontal bordeando el contorno superior del callado aórtico y dicen que lo que está superior allá es mediastino superior y lo que está de la línea hacia abajo es mediastino inferior, pero no tiene una variedad significativa. Antiguamente decían la lesión tumoral más frecuente del mediastino anterosuperior, ¿cuál es? Timo. Todas las lesiones de timo. Bueno, entonces seguimos para otra. Bueno, para terminar esa tarea de lo que es tejido pulmonar. Pero en tejido pulmonar tenemos que hablar también. Ahora, de pronto aquí en las imágenes aparece. Pensar que los infiltrados que hemos venido diciendo, que son de diferentes reticulares, nodulares,
Los infiltrados micronodulares generalmente son de dos tipos. Generalmente son o metástasis micronodular o tuberculosis con diseminación hematógena. Entonces, esos son los micronodulares. Los reticulares, y algunas veces con aspecto en panal de abejas, generalmente son por fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar. Graves en eso. Los infiltrados por virus esmerilado generalmente están revelando un proceso viral pulmonar. Las neumonitis o procesos virales de tejido pulmonar que producen infiltrados en virio esmerilado. Los otros, muchos, van a ser mixtos, reticulonodulares. Hay sarcoidosis, lo que usted quiera, todas las demás patologías. Bueno, aquí tenemos entonces un repaso. Esto aquí tenemos una masa basal. Entonces, signo de la silueta, negativo. Entonces, esto que está aquí, te búsquelo atrás. Mírelo, aquí está atrás. Aquí hay otro foco inflamatorio también, ustedes lo alcanzan a ver, pero el fundamental es este. Y es para volver a repetir sobre las imágenes en signos de la silueta. Otro signo de la silueta. Este es signo de la silueta positivo. Es decir, se borra la silueta cardíaca. Ustedes aquí no la ven. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que buscar esta neumonía o esta consolidación, hay que buscarla no posterior, sino anterior, como está aquí, anterior. Entonces, ese es el valor importante del signo de la silueta. ¿Aquí qué tenemos? Tenemos un paciente con un extenso infiltrados alveolares bilaterales dispersos bilaterales. Pueden corresponder a neumonía a focos múltiples. No veo abscesos, pero también tiene un derrame pleural derecho. Entonces, este es un paciente que tiene un edema pulmonar de origen cardiogénico por el derrame pleural derecho. Muchos de los procesos de ya. Nos faltó ver atelectasias, ¿no? Entonces aquí tenemos, muchas veces las radiografías tienen una disposición anómala porque tengan escoliosis o porque tengan un vicio de posición en el momento de tomar la radiografía. Entonces, eso hace que vea uno rotada totalmente del tórax. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de aspecto consolidado, digámoslo así, con un contorno inferior rectificado. Es homogénea. ¿Qué más podemos ver aquí? Estamos viendo que la tráquea está un poquito desplazada hacia la derecha, hacia el mismo lado, y que estos espacios intercostales están notoriamente disminuidos de tamaño. Entonces, esto corresponde a un foco atelectásico del lóbulo superior derecho. Pero además de eso, cuando hay escoliosis, para el lado de la escoliosis se disminuyen los espacios intercostales y eso tienen que tenerlos en cuenta cuando van a analizar una radiografía. Las atelectasias, recuerden que son obstrucciones de bronquios con colapsos de segmentos. Entonces, si las atelectasias son pequeñitas, las van a ver como una banda. Ah, miren, aquí están. Estas son medianas. Entonces aquí hay un bronquio obstruido, entonces hace que sea, mírenlas, que tiene contornos rectificados, como si fueran bandas laminares amplias de contornos rectificados,
que corresponden a focos atelectásicos. Tienden a elevar un poquito los diafragmas, un poquito, porque lo retraen. Recuerden que atelectasia es disminución del volumen pulmonar. No se olviden eso, muchachos. Si nosotros tenemos disminución de volumen pulmonar, busquen todas las señales de disminución del volumen pulmonar por la atelectasia. A ver, aquí tenemos otro ejemplo de atelectasia hacia el lóbulo medio. Veanlo acá. Ve el contorno rectificado, la homogeneidad. Vean cómo está este diafragma, totalmente elevado. Aquí también se va un poco el mediastino hacia este lado. Hay pérdida de volumen que atrae los elementos que están alrededor de ellos. Entonces, este es un foco atelectásico. Aquí, ¿qué tenemos? Un paciente que tiene cambios de enfisema pulmonar, en el cual esta transparencia y esta están aumentadas, pero más la derecha, por el enfisema. Y entonces aquí, en los enfisemas, recuerden que, aunque no lo vean, si hay un enfisema importante, casi siempre hay bulas. Yo no puedo descartar que aquí haya detrás una bula enfisematosa y esa sea la causa del aumento de la transparencia pulmonar. Entonces aquí tenemos evidentemente una imagen, el enfisema, miren, aplanamiento de diafragmas, miren, el espacio pulmonar retroesternal, miren, aumento de la transparencia pulmonar. Vean nuevamente imágenes de atelectasias para diferenciarlas de una masa, ¿no? Diferenciarlas de una masa o de una neumonía. Entonces la diferenciación en las neumonías, en primer lugar, una de las características, casi nunca tienen contornos regulares. Casi nunca tienen contornos regulares. En cambio la atelectasia sí. Las neumonías y las atelectasias pueden tener broncograma aéreo. Sí, claro, las dos pueden tener broncograma aéreo. Entonces, las bronquiectasias, las atelectasias disminuyen el volumen pulmonar. En cambio, las neumonías ni disminuyen ni aumentan el volumen pulmonar. Graves en eso, que son elementos fundamentales. Tiene una atelectasia gigantesca y hace que, mire, el espacio pulmonar, el espacio intercostal se disminuye en forma significativa, el volumen pulmonar disminuido, el mediastino y la tráquea echadas hacia la derecha de la línea media, por una extensa atelectasia asociada también a un pequeño derrame pleural. Y aquí tenemos otra atelectasia y con signo de la silueta positiva, basal anterior, o sea, del lóbulo medio. Cuando hay atelectasias masivas, mire la tráquea, miren los espacios intercostales. Bueno, y por último, un repaso rapidito a los patrones de enfermedad intersticial, lo que es el lobulillo pulmonar, las estructuras vasculares, los septos las venas y los nódulos linfáticos, etc., para la constitución de un lobulillo pulmonar. Bueno, entonces decíamos que los patrones radiológicos en Virus Merilaol
el 17%, el nodular el 13%, el retículo nodular el 22%, el retículo nodular 30%, perdón, el reticular 22% y el retículo nodular 30%. Vidrio esmerilado, procesos agudos, neumonitis por radiación y las neumonías comunes y corrientes bacterianas no dan vidrio esmerilado, dan sarcófago de neumonía, la sarcoidosis, la proteinosis alveolar. Pero vean acá, este es un infiltrado micronodular. Entonces este infiltrado micronodular pueden ser por metástasis o pueden ser por enfermedad por tuberculosis. La fibrosis pulmonar idiopática en el patrón reticular, vuelvo y le repito, patrón reticular fibrosis. Ahí están, vean, el patrón reticular y casi en panal de abejas. Este es un patrón mixto, difuso. Esto sí. ¿Qué hay que hacer con estos? En este, por ejemplo, hay que hacerle la tomografía inmediatamente y mirar a ver. Esto es un predominio en vidrio esmerilado. ¿Por qué no es consolidación? Recuerden, el vidrio, a través del vidrio esmerilado veo la trama broncovascular. A través de las consolidaciones bacterianas no se ve. Este es un infiltrado reticular fino, veanlo, de fibrosis pulmonar. Infiltrado micronodular. Reticular. Bueno, eso es con respecto a los infiltrados intersticiales. Ellos requieren de una vez de tomografía para su adecuado diagnóstico. Lo otro son las neumonías. Las neumonías, recuerden que ya los procesos alveolares son difusos, no son así, no tienen estos patrones que me están mostrando aquí de vidrio esmerilado ni ninguno de esos otros. Entonces, para que tengan en cuenta que las consolidaciones son diferentes. Esto es vidrio esmerilado. Esto es reticular y retículo nodular. Vea que ustedes no ven ninguna consolidación. Aquí tampoco ven consolidaciones, solamente infiltrados intersticiales y reticulares. Bueno, muy bien. Entonces, espero que se haya podido hacer un repaso rápido de lo que son las enfermedades pulmonares principales, que yo siempre hago mucho énfasis para que ustedes cuando terminen este segmento de educación con respecto a radiología, sepan algunas cositas del tórax y tengan un claro concepto de cómo analizar una radiografía del tórax. Y bueno, un feliz día, que descansen, que se preparen para el examen. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, doctor. Bueno, con muchísimo gusto para servirles. Bueno, felicidades, que estén muy bien.